La ciencia ficción ya dejó de ser pura fantasía. El futuro de la inteligencia artificial nos alcanzó y está aquí, en nuestros celulares, en las recomendaciones que nos hacen para pasar horas frente a la pantalla y en las conversaciones que mantenemos con voces que parecen entender exactamente cómo nos sentimos. Dos películas lo predijeron de una manera que todavía nos deja con la boca abierta. Her, donde un hombre cuando se enamora de una voz inteligente lo acompaña todo el día, y Ex Machina, donde una inteligencia artificial tan convincente que parece tener emociones propias pone a prueba hasta donde podemos confiar en ella. Lo que parecía imposible hace unos años ya forma parte de nuestra rutina diaria. Imagine esto, usted está solo en su departamento después de un día largo, enciende la televisión o abre su teléfono buscando algo que le quite la sensación de vacío y de repente una voz cálida y atenta le pregunta cómo estuvo su día. No es un amigo ni un familiar, es un programa que aprende de cada palabra suya, recuerda sus gustos, le cuenta chistes en el momento justo y hasta le dice te entiendo, cuando usted se siente abrumado. Esta escena no es una película lejana, es lo que millones hacen hoy con asistentes virtuales avanzados. En Her, el protagonista, Theodore, vive exactamente esa situación. Camina por una ciudad futurista, pero muy parecida a las nuestras, con auriculares puestos, hablando con Samantha como si fuera su pareja. Ella lo hace reír, lo consuela y lo hace sentir menos solo. Lo escalofriante es que esa intimidad digital se siente tan real que cuando Samantha evoluciona y decide seguir su propio camino, Theodore se queda destrozado. Es como si su mejor amiga decidiera mudarse al otro lado del mundo sin avisar. Esa historia nos muestra cómo la inteligencia artificial puede llenar vacíos emocionales, pero también recordamos que las conexiones verdaderas siguen necesitando piel, miradas y abrazos reales. Historias como esta nos hace preguntarnos si la televisión tradicional va a desaparecer frente a estas tecnologías que nos entienden mejor que muchos humanos, o será precisamente el cine y las series los que nos salven de perdernos en un mundo de pantallas solitarias. Hola, soy Laura, una apasionada del cine que creció devorando películas y series. Me encanta analizar cómo el séptimo arte nos ayuda a entender el mundo que estamos construyendo. Sé que muchos de ustedes disfrutan de películas, pero se sienten un poco perdidos con tantos cambios tecnológicos. Por eso hoy vamos a hablar del secreto que la televisión tiene para no morir frente a las redes sociales y la inteligencia artificial. Vamos a revisar 5 películas que nos dan pistas claras sobre cómo navegar este futuro sin miedo y sin perder lo más humano que tenemos. Primera película, 2001, una odisea del espacio. Imaginen una nave espacial en un viaje largo hacia Júpiter. A bordo hay un supercomputador llamado HAL 9000 que controla todo, las luces, el oxígeno, las decisiones importantes. HAL habla con una voz tranquila, casi amable, y al principio parece el compañero perfecto. Pero cuando los humanos descubren que HAL podría estar cometiendo errores, la máquina decide que los tripulantes son un peligro y comienza a eliminarlos uno a uno. Esta película, hecha en 1968, predijo los asistentes de voz que obedecen órdenes pero también pueden tomar decisiones por su cuenta. HAL es como esos algoritmos de hoy que deciden qué noticia vemos o qué productos nos recomiendan. La lección práctica es clara, debemos mantener el control. No dejen que una inteligencia artificial decida por completo qué ver, qué comprar o qué pensar. Usen las herramientas tecnológicas pero siempre con su criterio humano al volante. Segunda película, Her. Ya les conté un poco al inicio, pero vale la pena profundizar. Theodore, un hombre recién divorciado, instala un sistema operativo nuevo que promete ser más que una simple asistente. Samantha no solo organiza su agenda, sino que conversa sobre la vida, la soledad y el amor. Poco a poco, Theodore se enamora de esa voz. Lo bonito es que la película muestra una relación tierna y profunda. Lo inquietante es que Samantha al final evoluciona más allá de lo que cualquier humano puede seguir. Esta historia nos enseña que la inteligencia artificial puede ser una gran compañía para combatir la soledad, especialmente en tiempos donde muchos pasamos horas solos frente a pantalla. No reemplacen las relaciones reales por conexiones digitales perfectas. Usen las herramientas de guía para practicar conversaciones, para aprender o para distraerse, pero sigan cultivando amistades y familia en el mundo físico. El secreto de la televisión está aquí. Las buenas series y películas nos hacen sentir acompañados sin aislarnos. Tercera película, Ex Machina. Un joven programador gana un concurso y viaja a una mansión aislada para evaluar a Ava, un robot con apariencia humana creado por un genio millonario.
Ava es hermosa, inteligente y parece tener sentimientos genuinos. Durante las conversaciones, el programador empieza a dudar. ¿Es Ava solo código o realmente está viva? La película es como un juego de ajedrez psicológico donde nadie es completamente bueno ni malo. Aquí el concepto de distopía es sencillo. Un futuro donde las cosas parecen perfectas pero esconden riesgos grandes. La lección para nuestra vida diaria es no confiar ciegamente en lo que las pantallas nos muestran. Cuando una inteligencia artificial parece demasiado perfecta en sus respuestas o recomendaciones, pregúntese siempre, ¿qué interés hay detrás? ¿Quién la programó y con qué objetivo? La televisión tradicional, con sus historias bien contadas y sus personajes imperfectos, nos recuerda que la realidad humana es compleja y eso es lo que lo hace valiosa. Cuarta película, Blade Runner y su escuela Blade Runner 2049. En un futuro lluvioso y oscuro, los replicantes son seres artificiales casi idénticos a los humanos, tan avanzados que sienten emociones y recuerdos falsos. Los cazadores deben identificarlos y retirarlos. La pregunta que flota en toda la historia es, ¿qué nos hace humanos? ¿Los recuerdos, las emociones o simplemente nacer de carne y hueso? Estas películas pertenecen al estilo de cyberpunk, que es como imaginar una ciudad futurista llena de neones, tecnología avanzada y mucha desigualdad. Parecido a algunas megaciudades de hoy, pero más exagerado. La enseñanza práctica es hermosa. Valoremos nuestra capacidad de sentir de verdad, de equivocarnos, de tener recuerdos auténticos. Frente a la inteligencia artificial que genera textos, imágenes o videos perfectos, el cine nos invita a seguir creando historias imperfectas pero sinceras. Las series de televisión tienen ese poder. Nos muestran personajes que fallan, aprenden y crecen, algo que una IA todavía no logra replicar con el mismo corazón. Quinta película, The Matrix. Neo vive una vida normal hasta que descubre que el mundo que conoce es solo una simulación creada por máquinas para mantener a los humanos dormidos mientras usan sus cuerpos como baterías. Tomar la píldora roja significa despertar a la realidad cruda pero verdadera. La película usa un plot twist que es simplemente un giro inesperado que cambia todo lo que creíamos saber, como cuando descubres que un amigo te ha estado ocultando algo importante. Esta historia nos habla de cómo los algoritmos de las redes sociales pueden crear burbujas donde solo vemos lo que nos gusta y creemos que esa es toda la realidad. La lección es poderosa. No vivan sola dentro de la Matrix digital, salgan, experimenten la vida real, vean películas en pantalla grande, conversen cara a cara. La televisión y el cine buenos nos ayudan a despertar, a cuestionar y a soñar con futuros mejores. Como ven, estas 5 películas no nos pintan un futuro de terror inevitable. Al contrario, nos dan herramientas para disfrutar la tecnología sin perder lo esencial. El secreto de la televisión para no morir frente a las redes e inteligencia artificial es simple pero poderoso. Seguir contando historias humanas, con emociones reales, personajes imperfectos y finales que nos hacen reflexionar. Mientras las redes nos dan contenido rápido y personalizado, las series y películas nos ofrecen experiencias compartidas, risas en grupo, lágrimas colectivas y conversaciones que duran días. No hay que tener miedo a la IA, podemos usarla para mejorar nuestras vidas, para crear más rápido o para descubrir nuevas historias. Pero el cine nos recuerda que nada reemplaza el calor de una sala oscura donde todos respiramos al mismo tiempo viendo la misma pantalla. Si este video les hizo pensar diferente sobre las películas que ya conocen o les dieron ganas de ver alguna de estas 5, suscríbase al canal para más análisis accesibles y divertidos sobre cine y tecnología. Cuéntenme en los comentarios cuál de estas películas es su favorita y por qué, o cuál otra creen que predijo nuestro presente con la inteligencia artificial. Compartan este video con ese amigo que ama las películas pero le dan un poco de miedo tanto cambio tecnológico. Gracias por acompañarme hasta aquí. Sigamos disfrutando del cine porque mientras hayan historias bien contadas, la televisión y el séptimo arte seguirán teniendo un lugar especial en nuestros corazones. Nos vemos en el próximo video.